principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Hermano, gracia y paz. Hoy vamos a compartir algo pensando en las edades de los hermanos. Cuando compartíamos el jueves en la reunión con nuestros hermanos, nos colocamos a hablar de unos temas y nos olvidábamos de que hay hermanos entre nosotros que son hermanos recién nacidos, son hermanos que están llegando a la fe, y nosotros entendemos que en la iglesia hay diferentes edades. Entonces, pensando también en las edades de nuestros hermanos más nuevos que están llegando, pues tuvimos el sentir de compartir esto, que ya los hermanos ya han hablado acerca de esto, pero entonces hoy vamos a darle continuidad por causa de nuestros hermanos más nuevos. Entonces lo que vamos a compartir hoy es en relación con algo que ya hemos escuchado y es Juan 3, el nuevo nacimiento, ¿sí? Vamos entonces a pasar sobre nuestros pasos y vamos entonces a mirar qué dicen las Escrituras acerca de esa conversación que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo. Ahí da unos aspectos, da mucha luz y muchos hermanos toman Juan 3 para hablar acerca del nuevo nacimiento. Vamos a empezar mirando que en el Nuevo Testamento hay 3 palabras utilizadas para traducir milagros o señales, ¿sí? Vamos a mirar un texto en Romanos 15, 19 y vamos a mirar 3 palabras aquí y vamos a enfocarnos en algo mientras el Espíritu nos indica dónde tenemos que parar por un momento. Entonces, en el Nuevo Testamento hay 3 palabras diferentes para definir las obras maravillosas o los portentos de Dios. Y cada una de ellas nos dice algo acerca del Señor. Entonces, si miramos Romanos 15, 19, antes de entrar propiamente en Juan 3, mire qué es lo que dice Pablo hablando acerca de la obra apostólica. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, estas 3 palabras a lo cual nos referimos están acá en este texto que acabamos de leer. La primera, con potencia. La palabra griega para potencia es dunamis, ¿sí? De señales, la palabra griega para señales es semeion. Y prodigio, la palabra griega para prodigios es teras, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos esas 3 palabras para referirnos a poderes, a señales, a prodigios o milagros. Vamos a empezar a mirarlas, cada una de ellas, y vamos a empezar por la palabra teras. La palabra teras quiere decir sencillamente algo maravilloso, algo en lo que no tiene ningún significado moral. Es como si tuvieras un truco de magia. Lo viste algo maravilloso, pero solamente se quedó en ese instante. La palabra dunamis o dinamis, de donde viene dinamita, significa poder, ¿sí? Y se puede referir a cualquier clase de poder extraordinario, poder de crecimiento, poderes de la naturaleza, siempre el sentido de un poder efectivo que produce resultados y que alguien puede reconocer. Y se usa la palabra semeion, que es la palabra que más utiliza Juan en su evangelio. Semeion para traducir señales. La palabra semeion es de donde viene la palabra semáforo y de donde viene la palabra semántica, ¿sí? Los que son profesores saben que estoy hablando de la semántica. La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones y que traduce ¿qué? Señal. Y esa palabra es la palabra favorita del apóstol Juan para referirse a las obras que hacía el Señor Jesucristo, porque no solamente era un hecho sorprendente, sino que el Señor estaba como apuntando a algo, ¿sí? Cuando Él hacía una señal, el Señor siempre apuntaba a algo más, no se quedaba solamente en la señal, ¿cierto? Entonces, cuando se hacía una señal, un milagro, Dios le estaba diciendo algo a la gente acerca de la persona que lo había hecho y revelaba algo del Señor. Para Juan pareciera que los milagros del Señor fueran una expresión de su amor, ¿sí?
Entonces, cuando hay un milagro, cuando hay una señal, cualquiera de estas tres cosas pueden suceder. ¿Qué puede suceder? Bueno, las personas quedan maravilladas al ver una señal, sorprendidas o atemorizadas, porque hay unas que quedan maravilladas y otras se quedan como con miedo, como sucedía con algunos de los discípulos, apenas veían las señales. Algo más que sucede en un milagro es el poder. Hay un poder eficaz que hace que cambie las realidades, ¿sí? Si hay una persona que está enferma, pues por medio de esa sanidad, entonces lo que era enfermo ya no es. Si alguien tenía una posesión de un espíritu, pues por medio de esa señal ya no es. O sea, hay una eficacia en ese poder. Y la señal más importante es que nos habla del amor de Dios, ¿sí? Esa es la señal más importante. Cristo apuntaba a eso siempre. ¿A cuánto amaba a Dios? A la humanidad. Entonces vamos a empezar con Juan 3.1 para mostrar por qué dimos esta introducción. Si tú empiezas a mirar en Juan, el Evangelio de Juan, el 3 empieza la conversación con Nicodemo, pero si tú lees el capítulo 2, versículo 23, mire qué es lo que dice. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, y viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hacía muchas señales y entonces las personas creían en él por las señales que él hacía. Entonces, en ese mismo contexto, llegamos al capítulo 3, versículo 1, y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo significa victorioso entre su gente. Un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, y está hablando en plural, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, la semellón que tú haces si Dios no está con él, ¿sí? Entonces, lo primero, Nicodemo llega a Jesús ¿de cuándo? ¿De día o de noche? De noche. ¿Por qué? Porque Nicodemo prefería más la gloria de los hombres que la gloria del Dios vivo. Porque él pertenecía al principal del concilio del Sanedrín, y si lo ven con Jesús, cuando el concilio está tratando de acabar con él, entonces, ¿qué pasa? Su puesto está en peligro, ¿sí? Entonces, voy de noche, que nadie me vea. En Israel hace 2000 años no existían las lámparas que tenemos nosotros, ¿sí? Muy oscuro, donde nadie de los principales o los judíos se diera cuenta que él iba donde él, y entonces mantenía su gloria, la gloria que él buscaba, la gloria de los hombres. Entonces con esto vemos que no solo Nicodemo sabía que ese hombre sí venía de Dios, porque ellos no podían ignorar la ley. Cuando nosotros vemos el antiguo pacto, vemos hombres que hicieron muchas señales como ¿quién? Eliseo y Elías. Entonces cuando Jesús hacía esas señales, ¿qué pasaba? Los que conocían la ley, ellos veían que Eliseo y Elías fueron hombres de Dios y les llamaba varón de Dios. Entonces ellos decían, no, para hacer estas señales, definitivamente Dios sí tiene que estar con él. Entonces en medio del concilio había unos cuantos que reconocían que ese hombre sí venía de Dios, ¿sí? Entonces le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, ¿sí? Entonces en Israel no hubo un hombre que hizo tantas señales como Jesús, ¿sí? Y no lo podían ocultar. ¿Recuerdan al hombre que era ciego de nacimiento, que creo que tenía las cuencas oculares vacías? Y ellos decían, pero ¿qué vamos a hacer? Porque esa señal es muy manifiesta. O sea, ¿qué vamos? No podemos hacer nada. Este hombre definitivamente sí viene de Dios, ¿sí? Has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. O sea, él hacía esas señales, ¿para qué? Para que Dios fuera glorificado por medio de Jesucristo. Era el propósito de las señales. Que los hombres conocieran al Dios verdadero por medio de Jesucristo. Conocieran la bondad y conocieran el amor de Dios. Respondió Jesús y le dijo. Entonces uno se extraña de la respuesta que Jesús le da. Porque él va preguntándole, sabemos que tú vienes de Dios por las señales que hace. Y la respuesta del Mesías no tiene nada que ver con señales, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con lo que él estaba preguntando.
Dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué pasa con el Señor Jesús? El Señor Jesús conoce qué necesidad tenemos nosotros. ¿Sí? Así nosotros lleguemos preguntándole otra cosa, Él sabe qué necesitamos nosotros y de acuerdo a la necesidad, entonces nos dice, ¿sí? Tú lo que necesitas es esto. Entonces, Nicodemo, el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo. Y era un lenguaje extraño en Israel en su momento. ¿Quién había escuchado hablando acerca del nuevo nacimiento? Nadie. Solamente el Señor Jesús. Y también era una doctrina nueva cuando el Bautista llegó. Arrepiéntase para perdón de pecados. Arrepiéntase para perdón de pecados. Si el perdón de pecados es en el Yom Kippur, estamos hablando de los judíos. Si el perdón de pecados es en el Yom Kippur, donde ese día hay un perdón nacional. O si el perdón de pecado no es por los corderos. Y ese nos está diciendo que nos va a bautizar en agua para perdón de pecados. Entonces ellos empezaron trayendo una nueva doctrina, basada en la misma ley, sino que los judíos no entendían esa nueva doctrina. Entonces la palabra donde dice nacer de nuevo, la palabra griega donde dice de nuevo, es la palabra griega anoten, que significa también de lo alto. Y también está en Santiago 1:17, que ahorita lo vamos a leer. Entonces, si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. La palabra griega jorao, ver, ahí significa discernir o experimentar, ¿sí? O sea, pareciera que para Dios ver también hace referencia a experimentar el reino de los cielos, ¿sí? O sea, la naturaleza espiritual. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús hace tanto énfasis en el nuevo nacimiento? Porque cuando Dios hizo al hombre, a Adán, del polvo de la tierra, todos sabemos qué sucedió con Adán. Se volvió viejo. Eso es lo que pasó con Adán. Y por eso en la Escritura tú encuentras este término, el viejo hombre. Entonces, como Dios es un Dios vivo, un Dios en novedad, ¿qué hace Dios? Hace otra creación. ¿Sí? Y lo más importante para Dios es la nueva creación. Pero que para que nosotros podamos entrar en esa nueva creación, debe haber primero un proceso. ¿Cuál? Nacer de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. El jueves hablábamos en la reunión acerca de la evangelización eficaz. ¿Cuál era? Arrepiéntase. El Bautista cuando vino, ¿qué dijo? Arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. El Señor Jesús cuando vino dijo, arrepentíos porque ya el reino de los cielos está aquí. Pedro cuando se levantó en Pentecostés, Hechos 36, 38, arrepiéntanse para perdón de pecados. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Sí? Pablo dice que no ha cesado de hablar acerca del arrepentimiento para con Dios. Entonces cuando nosotros vemos una evangelización eficaz, lleva primero el arrepentimiento. ¿Sí? No se ponga a decir a los hermanos que le pida a Jesús que entre en su corazón. No. Tiene que decirle que se arrepienta, que cuando se arrepienta, Cristo entra en su corazón. Cristo no va a entrar en un corazón no arrepentido, hermano. Esa oración de fe tenemos que mirarla. Hay fe, pero primero tiene que haber arrepentimiento en las personas. ¿Sí? Entonces aquí el Señor Jesús está instando a Nicodemo que debe primero nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, para poder verlo y experimentarlo. ¿Sí? Gálatas 5:16. Vamos a mirar en Gálatas 5:16 qué dice el Señor Jesús acerca de la nueva creación. Porque el Señor Jesús le hizo énfasis al nuevo nacimiento, que hace referencia a la nueva creación. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Sí? No vale nada, ni la incircuncisión ni la circuncisión. ¿Por qué no tiene ningún valor? Sino una nueva creación. ¿Sí? Porque en la nueva creación no hay hombre, no hay mujer, no hay circuncidado, no hay incircuncidado. Si está circuncidado, dice Pablo, bien. Pero si no está circuncidado, pues no intente circuncidarse, porque no tiene ningún valor delante de Dios. A Dios lo que le interesa es la nueva creación.
Porque con la nueva creación se cumple el propósito y la economía de Dios. Con la nueva, con la vieja ya no puede. La vieja ya se perdió, es vieja, es obsoleta, está muerto, no sirve para el propósito de Dios. Por eso entonces Dios hace una nueva creación y nos introduce a nosotros en la nueva creación cuando nos arrepentimos y hay un nuevo nacimiento. Efesios 4:22, seguimos hablando un poco acerca de la nueva creación. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, mire que aquí se utiliza el término, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. ¿Sí ves? Hay un nuevo hombre, que es Cristo el Señor. Y cuando nos arrepentimos, confesamos a Jesús como el Cristo y como el Señor, entonces nacemos de nuevo y entramos a ser parte de esa nueva creación. Hay un adagio popular que dice que todos somos hijos de Dios. Y es un adagio que es falso. Porque ¿cuáles son los hijos de Dios? Los que nacieron engendrados por Dios. El que no ha creído en Jesús como el Cristo, no ha nacido de nuevo, por ende Dios no lo ha engendrado, por ende no tiene la simiente de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. No importa las obras que haga. No importa si le da dulces a los niños, ayuda a los viejitos a cruzar la calle. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Volvamos nuevamente. Y en Efesios 2:10, retrocedamos una página. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Donde dice hechura suya, la palabra griega es poema, de donde al castellano significa poema. Y la traducción del recobro, la Biblia del recobro dice ahí, porque somos su obra maestra. La nueva creación. Dios se inspiró. ¿Sí? Poema, para hacer un poema tú tienes que inspirarte. ¿Sí? Dios se inspiró en la nueva creación. Somos su obra maestra. Entonces lo más importante delante de Dios es el nuevo nacimiento, la nueva creación, porque con la nueva creación se cumple el propósito de Dios. ¿Cuál? Génesis 1:26. Hagamos al hombre conforme nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Entonces, para que ese propósito de Dios, que el hombre sea como Dios, sea como Cristo, primero debe nacer nuevo. Tiene que nacer de nuevo, para que Dios pueda empezar a trabajar con esa nueva creación y llevarla que sea como Cristo y pueda entonces cumplirse el verso que sigue, y señoree y domine, o sea, gobierne, porque ese era el propósito de Dios para con el hombre, Adán, que gobernara, ¿sí? Entonces volvamos a Juan 3:4 y volvamos a ver entonces qué dice Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y aunque Nicodemo no lo sabía, estaba hablando verdaderamente de la condición del hombre sin Cristo. Viejo, es un hombre viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Efectivamente, el lenguaje que utilizaba el Señor Jesús, Nicodemo no lo entendía. Él pensaba que eran asuntos naturales. Y así Nicodemo se volviese a meter al vientre de la mamá y volviese a nacer de nuevo, seguía sin el nuevo nacimiento. Amén. Seguía sin el nuevo nacimiento. Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo. Cuando el Señor Jesús utiliza esta palabra dos veces, la palabra de cierto es la palabra griega ameni, que se traduce amén. O sea que es verídico lo que Él está diciendo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Primero le dice, es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino. Ahora le explicó cómo era. ¿Cómo? Nacer de agua y nacer del Espíritu. ¿Sí? Entonces, en las Escrituras, cuando tú estudias hermenéutica, hay algo que se llama la interpretación por comparación. ¿Sí?
Tú cuando comparas la escritura y miras de lo mismo que se está hablando, puedes llegar a una conclusión por medio de ella. La escritura misma se revela a sí misma. Cuando se suma y cuando se suma se revela hacia nosotros, ¿sí? Vamos a mirar entonces estas dos palabras y sobre todo la primera, el que no naciere de agua, ¿sí? Vamos a Juan 13, versículo 4. En las escrituras, cuando nosotros escuchamos agua, muchas veces hacemos memoria, ¿qué? A la palabra del Señor. O sea, es indudable, es indubitable que cuando tú hables de agua, no hagas referencia a la palabra del Señor. Entonces vamos a ver si concuerda con este testimonio. Juan 13, versículo 4. Bueno, aquí, cuando tú coges Juan y empiezas capítulo 13, ¿sí? El Señor llega al lugar donde va a partir la Pascua con los discípulos. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y capítulo 17, todo es en una misma noche, todo sucede. Ya, entonces cuando sale de ese lugar es que apresan al Señor. Y entonces el Señor va a hacer algo que era propio de los esclavos en el tiempo de Jesús. ¿Qué? Lavar los pies. Cuando tú llegabas a visitar a un amigo que tenía esclavo en ese momento, te quitaba las sandalias porque estaban empolvados por el polvo de la ciudad y entonces el esclavo empezaba a lavarte los pies. Y el Señor Jesús entonces tomó la posición en ese momento de esclavo, de servidor, ¿sí? Y empezó, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies a los discípulos. Y leamos del versículo 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, aquí muy importante nuevamente el agua, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Pues que claro, Simón sabía que eso era un trabajo de los esclavos. No, Señor, no, tú eres el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí, Señor? No, Señor. Pero Pedro no entendía el aspecto espiritual de lo que Cristo estaba haciendo, ¿sí? Cristo hizo muchas cosas literalmente, físicamente, pero todo lo que dijimos ahorita, la semillón, las señales, apuntaban a algo más allá. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Era un aspecto físico, un lavamiento de pies normal, ¿sí? Pero Pedro necesitaba tener el espíritu para poder entender qué se refería a eso. Más lo entenderás después. ¿Después cuándo? Pues cuando ellos recibieron el espíritu. Cuando después de resucitado el Señor, estaban los discípulos juntos, el Señor se aparece y soplan ellos. Recibí el Espíritu Santo. Ustedes recibieron el Espíritu Santo interior, pero en Pentecostés lo volvieron a recibir. ¿Recuerdan? Ese es exterior, interior y exterior. Beber y bautizados con el Espíritu Santo. Son dos aspectos. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies? Jamás. No, tú eres el Dios viviente, no puedes. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, ahora como sabe que quiere tener parte con Jesús, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sí? Pero mire la parte en la que vamos a llegar. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor? Que aquí había algo más que la lavada física. Se estaba refiriendo a algo más. El que está lavado, ¿qué había lavado a los discípulos? ¿Sí? Nosotros podríamos decir ya, sin sumar la palabra, que la palabra había lavado a los discípulos. ¿Sí? Porque el agua es la palabra, nos lava. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, para no decir lo que nosotros creemos. El que está lavado no necesita lavarse, sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Quién era el que faltaba? El Iscariote. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se lavan los pies? Porque en nuestro caminar como creyentes nos ensuciamos los pies en este mundo, hermano. Y por eso necesitamos que se nos laven los pies. Ahora, saltemos a Juan 15:3 y vamos a ver qué es lo que limpia. ¿Qué limpió a los discípulos? ¿Qué los lavó? Que el Señor le dijo, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Vamos a ver. Juan 15:3. Amén. Ahí más adelante
dice, y vosotros, ya vosotros, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces ahí, ¿qué fue lo que los limpió a ellos? La palabra. Entonces por ahí dice que tomando agua y los limpió. Entonces aquí hay una relación del agua con la palabra, de la palabra con el agua, primer registro. Efesios 5:25. Vamos a ver qué sigue diciendo la Escritura acerca de nacer de agua y de espíritu. Efesios 5:25, mire qué es lo que dice, en relación nuevamente con el agua, comparándolo por la palabra, con la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Entonces aquí el texto es claro cuando habla de que el lavamiento se hace ¿por qué? Por la palabra. Entonces la palabra en tipología hace referencia al agua. ¿Sí? Leamos otro texto, porque la Escritura dice que con 2 o 3 testigos. Santiago Jacobo 1:18. Santiago Jacobo 1:18, hablando de lo mismo, se vuelve a utilizar la misma palabra griega, anoten, donde dice, a menos que nazca de nuevo, ese de nuevo también puede ser de lo alto. Entonces dice Santiago Jacobo 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Sí? Recuerde, Juan 3, al menos que nazcas de agua y de espíritu. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué nos hizo nacer? Por la palabra de verdad. Efesios 1:13. En Efesios 1:13 habla algo también bien parecido. La fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Ahí se produce la fe. ¿Cuándo qué? Cuando oímos. ¿Qué oímos? La palabra de Dios. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, recuerde que nos hizo nacer por la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces cuando nosotros creemos, se nos anuncia la palabra, creemos al evangelio, entonces ¿qué pasa inmediatamente? Somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para el día de la redención. Amén. Primera de Pedro 1:23. Estamos viendo los textos que nos dicen cómo es el nuevo nacimiento y en cuál es la relación de agua con la palabra. Porque la misma Escritura, pues, cuando la sumamos podemos entenderla. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, entonces, ¿cómo volvemos a nacer? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. ¿Sí ves? Primera de Juan 5:1. En relación con lo que le decía, es necesario nacer de nuevo. Primera de Juan 5:1, antes de Apocalipsis, están la epístola de Judas, capítulo único, y las cartas de Juan. Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Sí? Mire todos los ingredientes. ¿Sí? Se le da la palabra, lleva al arrepentimiento, cree en el Señor, confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces hay un nuevo nacimiento. Esa persona ha nacido de nuevo. Esa persona ya es una nueva creación. Cristo en él, naturalmente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, ¿por qué nosotros no nos inclinamos en Juan 3 a pensar que agua y espíritu o agua y es bautismo? ¿Por qué? Porque para que tú seas bautizado en agua, primero tienes que nacer de agua, hermano.
Para que tú puedas ser bautizado en agua, primero debes nacer de agua. ¿Cómo nace de agua? Por la palabra. Ya hicimos la comparación del agua con la palabra. ¿Sí? ¿Qué persona se puede bautizar? La que ha creído. Cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya ha nacido de nuevo. ¿Sí? Ya nació por medio del agua, el agua de la palabra. Entonces, como ya nació por agua, entonces ahora ¿qué vamos? A bautizarlos en agua. Ese es el proceso. Entonces, por eso nos inclinamos más, porque cuando sumamos la palabra, entendemos que agua hace referencia a la palabra. ¿Listo? Además, nosotros cuando creemos, somos bautizados en Cristo, en el momento mismo de creer. Vamos a leer Romanos 6:3. No desconocemos que hay un bautismo en agua, claro. Todo el que cree debe dar testimonio público de su fe, ¿sí? Seguir el ejemplo de Jesús e ir a las aguas físicamente. Pero cuando la persona cree en Cristo, como el Señor y como el Cristo, va a la muerte del Señor. Y en esa muerte Él es bautizado. Mire qué es lo que dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que cuando el Señor fue a la muerte, la cruz es algo que es constante, es un presente constante. Entonces la persona cuando cree en el Señor también es sumergido en la muerte que el mismo Señor fue sumergido. Y se habla de ello como bautizados. Fuimos bautizados en la muerte del Señor, ¿sí? Entonces pareciera que entre nosotros hay dos bautismos. Bueno, o puede haber más. Al menos nos bautizamos cuando creemos, ¿sí? Ahí somos sepultados y somos bautizados, pero después también tenemos que bautizarnos en agua, ¿sí? Volvamos nuevamente entonces a Juan 3:6, donde íbamos. Entonces en la conversación que seguía Nicodemos con el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Hermano, la carne nunca puede mejorar. No intentemos mejorar la carne. La carne no tiene solución. La única solución de la carne es darle muerte. O sea, la única solución de la carne. No se puede mejorar. La carne no se puede mejorar, hay que darle muerte. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de carne, no importa cuánto tú lo mejores, sigue siendo carne. ¿Sí? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Entonces aquí está haciendo un contraste entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Si naces del vientre nuevamente, sigue siendo carne. El Señor Jesús le está diciendo, así te metas a la pancita de tu mamá y vuelvas a nacer, sigue siendo carne. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces vamos a ver esta frase, Espíritu es. ¿Cómo así que nosotros somos Espíritu? Espíritu es. Vamos a mirar qué es lo que dice la Escritura. Vamos a un texto en Hebreos 12:9, porque recuerde que estamos hablando de agua y de Espíritu, ¿cierto? Entonces recuerde, creemos y entonces el Espíritu Santo nos sella. Fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Eso no lo vamos a ganar por obras que hagamos después de que creamos. No, cuando creemos, ¿qué hace el Señor? Nos sella con el Espíritu Santo. Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Claro que sí. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Voy a leer el mismo texto de la Biblia Bober Cantera. Además a nuestros padres según la carne. Nuestros padres según la carne. Entonces nosotros tenemos nuestros padres según la carne. Pero también nosotros tenemos nuestro Padre según el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando creemos? Dios nos engendra. Dios nos engendra nuevamente, de acuerdo al texto que leímos. El que ha sido engendrado por Dios. Para que Dios sea tu Padre, tiene que engendrarte. Para yo poder decir que soy el papá de Santiago, de Sebastián, tuve que haberlo engendrado primero. ¿Sí? Entonces, primero debe engendrarte
Cuando te engendra, ¿qué pasa? Entonces tú tienes ya la naturaleza de tu papá. ¿Y cuál es la naturaleza de tu papá? Que tu papá es espíritu. ¿Ya lo está entendiendo? Si Dios te engendra, entonces ya obtienes la naturaleza de tu papá. Y la naturaleza de tu papá es que tu papá es espíritu. ¿Sí? Entonces por eso estamos hablando de nacer de agua y de espíritu. ¿Sí? Nosotros tenemos un espíritu antes de ser creyentes, claro, pero un espíritu muerto en relación con el propósito de Dios. Muerto, el hombre estaba muerto. Entonces Dios nos da un nuevo espíritu y en ese nuevo espíritu Él viene a morar en nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos nuestros padres según la carne, pero ahora tenemos nuestro Padre según ¿qué? El Espíritu. Los no creyentes, los que no han creído en Jesús como el Cristo, que no lo han confesado, solo tienen padres según la carne. Solamente. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, por la misericordia del Señor, ahora tenemos nuestro Padre según el Espíritu. Y por eso cuando el Señor Jesús vino en los días de su carne, dijo algo que ninguno de los profetas decía. Padre. Porque Él tenía naturaleza del Padre. ¿Cuál? Espíritu. Entonces, como ahora Él sí tenía esa naturaleza del Padre, se refiere a Él como Padre. Y era algo que los judíos no habían escuchado. Lo conocían como el Shaddai, el Elión, el Olá, el Caná, el Elohim, Yahvé Adonai, Yahvé Sebaot. Bueno, todos los títulos que tiene Dios, pero como Padre no. En cambio, el Señor Jesús cuando vino, y como Él sí es hijo de Dios, con la naturaleza de Dios, entonces se refiere a Él como Padre. Entonces ahora nosotros, mire lo que nos ha dado el Señor, que ahora podemos acercarnos a Él y decirle, Padre, porque nos engendró el nuevo nacimiento. Amén. Qué precioso, hermano, ¿cierto? Qué precioso. 1 Corintios 6, 17. Primer libro de Corintios 6, 17. Primera Corintios 6, 17 dice, pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es con Él. Reina Valera 60 dice, un solo espíritu es con Él. El manuscrito griego, un solo espíritu es. ¿Sí? O sea que como Dios es espíritu, ¿sí? Y los adoradores adoran a Dios en espíritu, y entonces el Señor se une, cuando nos engendra, se une a nuestro espíritu y llegamos a ser un solo espíritu con Él, hermano. ¿Sí? Por eso estamos hablando del nacimiento de agua y de espíritu. El que se une al Señor. ¿Cuándo nos unimos al Señor? Cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos, cuando creímos, cuando se nos vino la palabra, colocamos fe al oír, nos arrepentimos, confesamos al Señor como Cristo y en ese momento nacemos de nuevo y nos unimos al Señor. Y en ese momento que nos unimos al Señor, un solo espíritu somos con Él. Un solo espíritu es. Y es una unión que no tiene fin, hermano. No tiene fin. Tu hijo será tu hijo hasta que tú te mueras. Y ojalá que tu hijo no se comporte mal. Pero si se comporta mal, tú no vas a ir a la notaría a quitarle el apellido porque se comportó mal. Y así se lo quites, tiene tu naturaleza. Va a ser tu hijo. Entonces cuando Dios nos engendra es nuestro Padre para siempre. Esa es nuestra filiación eterna. Gracias, Señor, precioso. Nuestra filiación es eterna con Dios, hermano. Qué precioso. Volvamos a Nicodemo, Juan 3:7. Pareciera entonces que Nicodemo se había maravillado cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire, cambió el plural, os es. Entonces pareciera que lo que se leyó al principio, Nicodemo dice, sabemos. O sea, no era solamente él. Habían más personas en medio de ellos que reconocían que ese hombre como que sí venía de Dios. Vamos a pararle más bolas porque ese hombre sí viene de Dios. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo el que es nacido del Espíritu. Ahí la palabra viento
es la palabra griega neuma, ¿sí? De donde viene espíritu. Pero ahí la tradujeron como viento, porque parecía que ese era el significado. Entonces los efectos del viento tú los puedes sentir, pero no están bajo tu comprensión. Tú oyes bien cuando suenan las hojas que va pasando el viento en los árboles, mas al fin ignoras el origen y el término. O sea, ignoras cuándo sale, ignoras cuándo se termina el viento, ¿cierto? Pues así es el espíritu, y también el que nace del espíritu. Imitando al viento y al espíritu, descubrirá por sus obras un nuevo nacimiento. A eso se está refiriendo, ¿sí? Cuando una persona nace de nuevo, tú ya sabes que la persona es hijo de Dios porque hubo un cambio en su naturaleza. Tú miras que empieza a mirar diferente, a hablar diferente, y aunque se ponga la misma ropa, empieza a vestir diferente. ¿Sí? Suena extraño, pero así es. Empieza a vestir diferente. Entonces tú reconoces a una persona cuando ha nacido de nuevo. ¿Sí? Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Lo mismo que le dijo el versículo 4. Entonces, ¿qué pasa? Nicodemo era maestro en Israel. ¿Sí? En ese momento cuando él le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Se entiende que él baja su condición de maestro y ahora pasa a ser ¿qué? Alumno. Enséñeme porque yo no sé cómo se hace eso que tú me estás diciendo. ¿Sí? Y reconoció que el verdadero maestro era el Señor. Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y no en vano el Señor Jesús le decía a los judíos, pero ustedes estoy parafraseando, cada 8 días leen la ley y no saben que Moisés da testimonio de mí. Cada 8 días la leen y no saben que Él está hablando acerca de mí. Si creyeres a Moisés, me creerías a mí porque de mí escribió Él. Quiero leer el mismo texto, pero Reina Valera 1909. Respondiéndole Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel? Porque en Reina Valera 60 solo dice, ¿eres tú maestro? Aquí dice, ¿eres tú el maestro de Israel? O sea, tú eres el maestro, no yo. Tú eres el maestro y tú no sabes estas cosas. 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces, ¿qué hablaba Jesús? Lo que había visto con el Padre, las cosas celestiales, y estaba dando testimonio de eso, pero ellos no recibían el testimonio. Nosotros dijimos ayer que el problema del Señor Jesús no fue con los publicanos, ni con las prostitutas, ni con los pecadores. ¿Por qué era el problema del Señor Jesús? Con los fariseos, con los saduceos, con los intérpretes de la ley, y con los ancianos y con los sacerdotes. Es más difícil los religiosos, ¿sí? Porque ellos creen que son buenos, que no necesitan nada. ¿Sí? Una persona que ya conoce la Biblia, ya cree que por el conocimiento que tiene la Biblia, ya no necesita nada, no, hermano. En cambio, los pecadores reconocían su pecado, las prostitutas reconocían su pecado y se iban. ¿Recuerdan el publicano y el pecador? El fariseo y el publicano. Señor, sé propicio a mí. Sea propicia para mí. ¿Sí? La religión es un impedimento para que podamos conocer claramente al Señor como es, hermano. De cierto te digo que lo que hemos... De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién es ese? Nuestro Cristo. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe tu testimonio. Entonces, ¿qué decía el Señor Jesús? Yo digo lo que oí estando con el Padre. ¿Qué? Las cosas celestiales, el propósito eterno, el propósito divino, la economía neotestamentaria para el hombre. Eso era lo que testificaba el Señor Jesús, el amor del Padre. Pero ¿qué pasaba con ellos? No recibían su testimonio, hermanos.
Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, ¿de qué le estaba hablando el Señor Jesús a Nicodemo? De cosas terrenales. Estaba hablando de cosas celestiales aquí en la tierra. ¿Cómo era el nuevo nacimiento? Y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Como cosas que suceden en la tierra y que suceden en el cielo. Cosas terrenales como ¿qué? Como la regeneración. ¿Sí? Eso es una cosa que sucede en la tierra, no sucede en los cielos. Los ángeles no son regenerados. Ni los serafines, ni los querubines de 2 alas, ni de 4 alas, ni los arcángeles, ni Galgal, nada es regenerado en los cielos en relación con el pecado. ¿Sí? ¿Sí? Y aunque son cosas que hacen parte de Dios, el Hijo las escuchó y las dice acá en la tierra. Entonces por eso se refiere a ello como cosas terrenales. La regeneración, la puerta de entrada al reino en la tierra. Entonces esas son las cosas terrenales. O sea, que suceden acá en medio de nosotros en la tierra. ¿Sí? Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Sí? El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo así? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿en dónde? En el cielo. O estaba en el cielo, o estaba con Nicodemo. O es omnipresente, o es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién subió al cielo? Pues el Señor Jesús, para conocer las cosas espirituales y dárnosla a conocer a nosotros, ¿a dónde? Acá en la tierra. ¿Sí? Entonces, ahí es un versículo para hablar fuertemente de la divinidad del Señor, que es Dios con el Padre. ¿Sí? Que aunque está ahí, está en el cielo. Porque recuerden cuando estuvimos viendo los atributos de Dios y vimos uno, la omnipresencia. Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Dios, solo Dios es omnipresente. Para que alguien sea Dios debe cumplir ciertos requisitos. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, inmutable y siga contando. Y el diablo ni es omnipresente, ni es eterno, ni es inmutable, ni es omnipresente. Esos atributos hacen que Dios sea Dios. ¿Sí? Él nos comunica a nosotros la naturaleza divina. Cuando estuvimos viendo, la esencia no, pero la naturaleza divina sí nos la comunica. Él es amor, bondad, paciencia. Eso nos lo comunica cuando nos da la naturaleza divina. Entonces, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? Entonces, ningún hombre ha subido al cielo para conocer de vista las cosas celestiales. Solo las conoce el que ha bajado del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Bueno, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, entonces ahora está relacionando el nuevo nacimiento con esto que vamos a leer acá, porque el contexto no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a ver cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, que ya lo hemos leído, pero vamos a repasarlo. Números 21. Número 21, vamos a leerlo desde el versículo 1. Y cuando el Señor Jesús utiliza ese lenguaje con Nicodemo, Nicodemo entiende, porque él era conocedor de la ley, era maestro de Israel. Entonces cuando dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ya sé a qué se está refiriendo. O sea, al menos literalmente, sé cuál es el suceso que está hablando él. Vamos a leer Números 21, versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arab, habitaba en el Neguev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim. Peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Yahvé y dijo, aquí es Israel la nación, no Israel Jacob, no. Aquí ya Jacob ha muerto, ha pasado muchos años. Aquí es Israel la nación.
y dijo, si en efecto entregases este pueblo en mis manos, o sea, si entregases a los cananeos, yo destruiré sus ciudades. Y Yahvé escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dios acabó de darle la victoria y se les olvidó lo que Dios hizo por ellos y ya se desanimaron. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe cuál era el pan tan liviano? El maná. ¿Y a qué hace referencia el maná? A Cristo el Señor. Despreciaron al Señor contumaces. Entonces, por despreciar al Señor, versículo 6, y Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Dios es amor? Sí, pero también es fuego consumidor. No nos podemos olvidar de eso, y menos cuando se menosprecia a Cristo el Señor, hermano. Y envió Yahvé entre el pueblo las serpientes ardientes que mordían al pueblo. La palabra ardientes es la palabra hebrea sarab, que es la misma palabra que se utiliza para los serafines. Los serafines también se les puede decir los ardientes, allá que aparecen en Isaías 6. Y el que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la mordedura de las serpientes ardientes. Aquí también hay una figura que necesitamos entender para poder ver el levantamiento de la serpiente. Ustedes recuerdan a Eva en el jardín de Edén, ¿sí? ¿Quién engañó a Eva? La serpiente. Y entonces es como si nosotros dijésemos que la serpiente mordió a Eva y inoculó su veneno en Eva, ¿sí? Entonces hacemos referencia a que la humanidad sin Cristo tiene la mordedura de la serpiente y necesita arrepentirse, porque la mordedura de la serpiente lo va a llevar a la muerte, ¿sí? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. No solamente con Yahvé, contra el Señor, contra Moisés. ¿Y Moisés era quién? La persona que Dios había colocado como autoridad. La rebeldía, hermano. ¿Y quién es el primer rebelde? El diablo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti, ruega a Yahvé que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Yahvé dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Muy importante. Ustedes saben que en la Biblia los metales tienen significados espirituales. Y el significado del bronce o cobre, aquí más bien es como cobre, porque yo no sé si en ese tiempo yo asistí a la aleación del bronce. El bronce significa juicio, ¿sí? Hazte una serpiente y ponla sobre una asta, una serpiente ardiente, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, aquí no hay una comparación, el Señor Jesús no está haciendo una comparación entre él y la serpiente, porque la comparación no es entre Cristo y la serpiente. Cristo y la serpiente no tienen nada en común. Tanto así que el Señor Jesús dijo una frase muy enigmática para algunos. Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Qué significa eso? Que la serpiente mordió a toda la humanidad menos a él. Él no tenía pecado. Por eso dice, y él, la serpiente, no tiene nada en mí. Entonces, aquí el texto no es una comparación entre Cristo y la serpiente, no. Aquí lo que está diciendo es que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, el Señor nos está diciendo en Juan 3 que el que mire la serpiente y crea en ella será salvo. No, está diciendo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Entonces, ¿qué es lo que enseña acá la Escritura? La Escritura, cuando muestra que levantó una serpiente hecha de bronce, está diciendo que el Señor juzgó a la serpiente de bronce con sus obras. ¿Sí? Entonces, todo el que cree en Jesús y ve y reconoce efectivamente que en la cruz se deshizo la obra del maligno, es salvo. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a leer un texto acá. Vamos a leer un texto acá en Isaías 14:13. Entonces, la serpiente es levantada para que el juicio caiga sobre la serpiente. El Señor juzgó todo lo que es de la serpiente, ¿en dónde? En la cruz, cuando Él fue levantado. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 14:13 y vamos a mirar por qué Moisés, el Señor lo manda a que utilice esa figura de levantamiento de la serpiente. Isaías 14:13, mire qué es lo que dice. Aquí es clara referencia a Eilel o a Luzbel, o a Eóforo o a Lucifer, ¿sí? Cuando se levantó en contra del Señor. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Eso lo dijo ¿quién? El diablo. El Señor está utilizando la figura de un rey como en Ezequiel 28 para mostrar efectivamente que es el diablo. Entonces, ¿qué quiso el diablo? Levantarse. ¿Sí? Entonces el Hijo de Dios se levanta y juzga a la serpiente porque ella quiso levantarse en contra de Dios. Y por eso el Señor le manda a Moisés, haz una serpiente y levántala, ¿sí? Porque tiene que ser juzgado todo lo que la serpiente hizo. ¿En dónde fue juzgado? Cuando el Hijo de Dios fue levantado. ¿Sí? ¿Entendemos eso? No hay ninguna comparación entre Cristo y la serpiente, no. El Señor manda a levantar porque le está diciendo a Moisés, eso es lo que haré con la serpiente, la juzgaré, por eso la manda a hacer de bronce. Cuando levante a mi hijo, así como ella se levantó, yo levanto a mi hijo y voy a juzgar toda la obra de la serpiente. Primera de Juan 3:8, antes de Apocalipsis. Entonces el Hijo de Dios, al ser levantado en la cruz, deshizo las obras del diablo. Ya vamos terminando, hermanos. Mire que lo que dice Primera de Juan 3:8, antes de Apocalipsis viene Judas capítulo único y las epístolas de Juan. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y por eso la serpiente era de bronce, porque cuando el Hijo de Dios fue levantado, juzgó toda la obra del diablo, la deshizo. Entonces, por eso cuando uno cree en el Hijo de Dios es salvo de la mordedura de la serpiente que causaba muerte. Amén, hermanos. Amén. Y entonces leamos en Segunda de Reyes 18:1 la serpiente. Vamos a leerla. Recuerde que Moisés la levantó, ¿sí? Y duró 700 años esa serpiente en el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué hicieron los israelitas con la serpiente? Empezaron a adorarla. Razón tenía el Señor de ocultar el cuerpo de Moisés. El hombre es adorador por naturaleza. Segunda de Reyes 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 28 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Se recuerda que estuvimos diciendo? En Reyes, los reyes de Israel, se dice, hizo todo lo malo conforme a Jeroboam. O sea, el modelo y el molde de hacer lo malo es ¿quién? Jeroboam. Pero aquí hizo lo recto conforme a David, su padre. O sea, el modelo para hacer lo bueno se tomaba ¿quién? Se tomaba de David.
Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neuxán, que significa serpiente de bronce o significa un simple pedazo de bronce. 700 años los hijos de Israel quemándole incienso. Y no entendieron qué quería Dios decirle cuando la levantó en la serpiente. No era para adorarla, era para decirle que la iba a juzgar. Y ya el Señor lo profetizó en el protoevangelio, cuando le dice a la mujer que la simiente de la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente. Te pisa cuando te hiera el calcañar, tú le vas a pisar la cabeza a la serpiente. En la escritura, cuando tú miras, la serpiente en ningún momento es símbolo de bueno. Es como la levadura. Tú coges la levadura y aunque hay una ofrenda que tiene levadura, esa ofrenda está hablando de nosotros. También malo. O sea, la levadura parece que sin excepción fuera malo. Pareciera un solo texto que no fuera malo, pero el resto sin excepción es malo. Y serpiente, cuando tú miras, siempre es malo en la escritura. Nunca va a ser bueno la serpiente. Cuando tú miras Isaías, creo que es 17, habla de Leviatán, serpiente tortuosa. Habla de Leviatán, serpiente huidiza. Y habla del dragón que está en el mar. ¿Qué es el dragón? Bueno, el dragón es una serpiente que comió mucho con alas. Eso es lo que es un dragón, una serpiente con alas. ¿Ustedes no han visto los dragones chinos? Son serpientes con alas. Y la serpiente se le dijo que iba a comer del polvo de la tierra. ¿Y de qué fue hecho el hombre? Del polvo de la tierra. Entonces la serpiente se alimenta de los hombres sin Cristo. Porque los hombres en Cristo ya no somos tierra. Ya somos ¿qué? Piedras. Entonces la serpiente cuando pasa por la arena deja la huella. Pero cuando pasa por la piedra, no hay rastros, hermano. ¿Amén? Pues vamos a Juan 3:16 y terminemos. Juan, el capítulo 3 de Nicodemo, tiene muchas terminales. Pareciera que se desprendieran muchos temas de ese Juan 3. Porque mira hasta dónde llegamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese texto está relacionado con la conversación que tiene Nicodemo con el Señor Jesús, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Por eso le dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado, o sea, lo dio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, pasado, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si leemos el mismo versículo de la textual, el 3:19, y esta es la acusación. O sea, Reina Valera 60 dice, y esta es la condenación. Pero la Biblia textual dice, y esta es la acusación. O sea, ¿de qué van a acusar a los hombres en el día del juicio final? ¿De qué lo van a acusar? Que la luz vino al mundo. De eso se van a acusar a los hombres. Que la luz vino al mundo. Juan 1:4 dice, Él era la luz del mundo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz, más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. O sea, cuando estén delante de Dios en el trono blanco, se les va a acusar de que la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, hermano. Amén. Entonces, en relación con el nuevo nacimiento, para nuestros hermanos que están llegando en medio de nosotros puedan tener un poco más claro qué es el nuevo nacimiento, qué es nacer de agua, qué es nacer de espíritu, de qué participamos nosotros ahorita. Fuimos sellados por el Espíritu Santo en el momento de haber creído, ¿sí? Fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y para que tengamos entonces esto más claro, y sobre todo para nuestros hermanos, porque en la iglesia hay hermanos de diferentes edades, ¿sí? Entonces hay que
tratar de suplir las necesidades de todas las edades que hay en la iglesia, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor entonces. Vamos a agradecerle al Señor. Digno es el Cordero